Estamos grabando, Juan. Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar lo que sería la bolilla 4. Y en la bolilla 4 lo que nosotros vemos son las estructuras de los distintos mercados. Es decir, nosotros en las bolillas anteriores vimos quiénes eran los participantes del mercado, vimos que existían dos participantes, el oferente y el demandante, y ahora vamos a ver cómo o qué ocurre en las distintas estructuras de mercado, los distintos tipos de mercado, según cuál sea, digamos, la característica del mercado en el cual está actuando el oferente y el demandante. En realidad, existen distintos tipos o distintas estructuras de mercado. Existe una situación en donde existen muchos oferentes y muchos demandantes, que esa es un determinado tipo de mercado, que es el de la competencia perfecta, que vamos a ver ahora, y existe otro tipo de mercado que es totalmente contrapuesto a este, donde existen muchos oferentes y muchos demandantes, que es donde existe un solo oferente o un solo demandante, si lo vemos del lado de la demanda, que son posiciones extremas, y que sería el monopolio, ¿sí? O situaciones extremas donde no existen tantos oferentes o demandantes, que sería el oligopolio o la competencia monopolística. Es decir, que según la cantidad de participantes es como vamos a denominar o cómo va a ser la estructura de ese mercado. Lo que nosotros en esta bolilla vamos a hacer básicamente es ver las características de mercado, porque los chicos de economía luego van a ver en microeconomía con más detalle cómo se comporta cada uno de los mercados, y en el caso de los chicos de logística y de ingeniería, lo que necesitan conocer son las características para poder diferenciar un mercado de otro. Ahora vamos a comenzar con un mercado que es el que se denomina el mercado de competencia perfecta. Cuando en realidad nosotros hablamos de un mercado de competencia perfecta, hablamos de un mercado en donde no existe por parte de los oferentes o los demandantes poder para manejar el mercado. Por ejemplo, si hay de pronto digamos, un molino harinero que compra trigo a un productor, este molinero sabe cuánto vale el trigo. El trigo tiene un valor conocido por todos en el mercado. Entonces, si de pronto el mercado fija que la tonelada de trigo, por ejemplo, sale 10.000 pesos y el proveedor habitual me lo quiere vender a 15.000 pesos la tonelada de trigo, y seguramente yo voy a ir a otro productor y le voy a comprar exactamente el mismo producto, el trigo, al precio que me está fijando el mercado. Es decir, que si mi proveedor habitual me lo quiere vender más caro, como el trigo tiene un valor que es conocido por todos en el mercado, yo seguramente voy a ir a comprarlo a otro oferente. Esta es una característica típica del mercado, por ejemplo, de competencia perfecta, que es totalmente distinto a si, por ejemplo, vienen y nos aumentan el precio del gas. Si aumentan el precio del gas, yo como consumidor, ¿puedo irme a otro proveedor a consumir gas? No. ¿Por qué? Porque hay un solo proveedor de gas, que es Ecogas, en el caso del gas natural. Entonces, estos son distintos tipos de mercado, ¿sí? Un empresario, si quiere poner o aumentar el precio de su producto para vender en el mercado, lo va a poder hacer dependiendo de la estructura del mercado en el que esté realmente actuando. Por ejemplo, si es un monopolio, probablemente pueda aumentar el precio del producto, pero si es una competencia perfecta, no, porque el precio está determinado por el mercado. Entonces, cuando un empresario quiere aumentar el precio del producto de venta, tiene que ver en qué estructura de mercado está participando, porque a veces el precio lo fija el mercado, no tiene posibilidades él de inferir en el precio y toma el precio de mercado, o a veces sí tiene el poder de mercado y puede establecer el precio. Entonces, teniendo en cuenta el primer mercado, que es el de la competencia perfecta, que es el que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta
que cuando hablamos de competencia en economía, no nos referimos al concepto de rivalidad con el cual nosotros siempre asociamos la competencia, sino que en economía, cuando se habla de competencia, se está hablando de cómo se organiza de una manera más eficiente la producción. Y en esta manera de organizar la producción de manera más eficiente, no hay capacidad para que un solo oferente pueda tener el poder de mercado o pueda manejar o hacer lo que quiera en el mercado. ¿Por qué? Porque en este mercado de competencia perfecta, la característica más importante es que son muchos oferentes y muchos demandantes. Al ser muchos oferentes y muchos demandantes, la transacción que realiza cada uno de ellos es pequeñísima en el total del mercado, entonces esta transacción no es relevante para fijar el precio. Es decir, el precio se va a fijar por toda la oferta y toda la demanda del mercado. Una vez que se fija el precio de mercado, ese precio es conocido por todos. El precio del mercado pasa a ser un dato, es decir, esto normalmente se da en los productos agropecuarios y en los productos agropecuarios al granel, en donde la oferta y la demanda fija cuál es el valor de la soja en el día, el valor del maíz, el valor del trigo. Entonces, una vez que la oferta y demanda se logró, digamos, igualar, se determinó el precio de equilibrio, este va a ser el precio de mercado y este precio pasa a ser un dato, es decir, que este precio es conocido por todos en el mercado. Por eso es que yo les decía que si de pronto viene un productor y me quiere vender el trigo, la tonelada a 15.000, cuando el mercado de grano me está diciendo que vale 10.000, claramente voy a ir a otro productor y se lo voy a comprar a 10.000. Quien quiera poner un precio distinto al de mercado, seguramente va a quedar fuera del mercado, porque el precio lo fija la totalidad de la oferta y la demanda. Este precio es un dato, es conocido por todos. Y la característica que tienen, además de que son muchos oferentes y muchos demandantes, es que los productos son homogéneos. Se trata de productos idénticos, de productos que son sustitutos. Da lo mismo que yo el trigo se lo compre al productor Juan que al productor, qué sé yo, Pedro, ¿sí? Porque el producto es idéntico, es exactamente el mismo producto y por lo tanto va a satisfacer la misma necesidad. Es decir, hasta acá les mencioné dos características, muchos oferentes, muchos demandantes, ¿sí? Lo que hace que el precio sea el del mercado, que el precio sea un dato, y además que se trata de productos idénticos o de productos homogéneos, productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad. Otra de las características de este mercado es que en realidad, como el precio lo fija el mercado, y una vez que se fija el precio es un dato, es un mercado en donde no existe incertidumbre. Es decir, que el precio, una vez que lo fija la oferta y la demanda, el precio pasa a ser un dato conocido por todos, por lo tanto tengo certeza, tengo certidumbre. No existe incertidumbre en el mercado. Sé que la tonelada de trigo vale 10.000 y a ese es el precio al cual se van a llevar a cabo las transacciones. Por otro lado, y otra característica, es que en estos mercados donde existen muchos oferentes y muchos demandantes, no existe ningún tipo de barrera ni limitación para entrar y permanecer en el mercado o salirme del mercado. Es decir, que si a mí me interesa este mercado, yo voy a entrar al mercado. Y si de pronto me dejó de interesar porque los números ya no me convienen, me voy a salir libremente del mercado. Además, como son tantos los compradores y los vendedores que existen en este mercado, no existe posibilidad que existan acuerdos o colusión entre ellos, es decir, que existan acuerdos o barreras que ellos mismos pongan. No, acá existe libre entrada para quien quiera participar del mercado, como también libre salida, como para aquel que estando en el mercado ya no le interese y de pronto quiera salir de este mercado. ¿Sí? Entonces, como característica fundamental, muchos oferentes, muchos demandantes,
determina la oferta y la demanda, el precio de equilibrio. Ese precio es un dato, es conocido por todos, no existe incertidumbre, los productos son idénticos, son homogéneos, se lo puedo comprar a uno u otro porque es el mismo producto y no existen barreras ni para entrar ni salir del mercado. El precio se fija por la oferta y la demanda, por lo tanto, ese precio que se fijó como precio de equilibrio del mercado es el precio donde están totalmente satisfechos oferentes y demandantes. Es decir, que el precio es donde se llegan a interceptar las curvas de la oferta y la demanda. A partir de ese precio, que es el precio de mercado, y ustedes lo deben haber visto ahí en los apuntes, la demanda pasa a ser una línea horizontal, porque una vez que se fijó el precio, cada oferente va a poder decidir no a qué precio vender, porque el precio lo va a determinar el mercado, sino lo que va a definir cada una de las empresas cuánto de ese producto va a ofrecer en el mercado en función de los ingresos y los costos que esto origine. Pero lo va a decidir no en función del precio, porque el precio es un dato y está dado, sino que acá la decisión del empresario es, en función de su estructura de costo, decidir cuántas unidades va a ofrecer en el mercado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, como cuestiones básicas, ustedes ahí en el apunte tienen una serie de cuestiones y de gráficos, pero bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa que les quede claro? Porque todavía nosotros no hemos visto los costos. Básicamente, estas características y tener en claro que las cantidades que va a ofrecer, vieron que yo les dije, bueno, o sea, yo estoy en el mercado y no voy a poder decidir a cuánto vender porque el precio va a ser un dato, el precio va a estar dado. Yo lo que voy a decidir es cuántas unidades voy a ofrecer en el mercado como, digamos, productor u oferente. Y las cantidades que yo voy a ofrecer en el mercado son aquellas en donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal. ¿Qué quiere decir esto? El ingreso marginal es el ingreso extra que se obtiene por incorporar o por vender una unidad más. ¿Sí? En este caso, en el de la competencia perfecta, como el precio está dado, y si supongamos que yo vendo sándwiches, y que cada sándwich, por decir un valor, se los vendo a 5 pesos, ¿sí? Si yo vendo un sándwich, voy a tener 5 pesos. Si yo vendo 2 sándwiches, mi ingreso total va a ser 2 unidades que vendo a 5 pesos cada una, yo voy a tener un ingreso total de 10 pesos, ¿sí? Si yo vendo 3 sándwiches a 5 pesos, voy a tener un ingreso total de 15 pesos. 3 sándwiches a 5 pesos van a ser 15. Es decir, que el ingreso marginal, lo que se incorpora por adicionar una unidad más de producción, es siempre el precio de venta. ¿Por qué? Porque el precio de venta no lo puedo cambiar. Entonces, así yo venda 1, 2 o 3, cada vez que yo incorpore una unidad más, como no puedo modificar el precio, esa unidad siempre al ingreso me va a incorporar 5 pesos o el valor de una unidad más. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta qué punto se van a incorporar cantidades. ¿Cómo voy a decidir cuántas cantidades voy a vender en el mercado si yo no tengo la posibilidad de decir a qué precio? Porque el precio me lo marcó el mercado. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué ese ingreso marginal, el ingreso de adicionar unidades, iguale al costo marginal? Es decir, el costo de incorporar unidades adicionales. Entonces, va de nuevo. ¿Cuál es la cantidad que voy a estar dispuesta a ofrecer? Aquella cantidad en donde el ingreso marginal me iguale
al costo marginal, ¿sí? ¿Qué es el costo marginal? Es el mismo concepto del ingreso marginal. Nada más que en vez de hablar de ingreso, voy a hablar de costos. ¿Cuál es el costo marginal? Es lo que se me incrementa el costo total al incorporar una unidad extra de producción. Entonces, ¿cuál es mi límite para decir no incorporo más unidades o no ofrezco más unidades en el mercado? Aquella que me hace igual el ingreso marginal al costo marginal. Si ustedes ven en los apuntes, ustedes tienen un gráfico en donde tienen el ingreso marginal o el ingreso medio es el ingreso unitario, es decir, el ingreso de cada una de las unidades, y el costo marginal. Fíjense, si el costo de adicionar una unidad más es más grande que el ingreso de adicionar una unidad más, ¿qué les parece? ¿Me va a convenir seguir ofreciendo unidades si tengo más costos que ingresos? No, profe. No, por supuesto. Entonces, No sería ¿cuál conveniente. es el límite cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal? Si el costo marginal está por arriba del ingreso, y claramente no voy a querer ofrecer más unidades. Ahora, si mi ingreso está por debajo del costo, puedo seguir aumentando hasta que llegue esa situación donde el ingreso marginal me iguale al costo marginal. ¿Sí? Entonces, resumiendo, a ver si lo entienden, y lo que es esencial en este mercado de competencia perfecta. Muchos compradores, muchos vendedores, entonces cada transacción es ínfima en el mercado. Por lo tanto, nadie tiene poder para fijar el precio, sino que el precio se fija por la totalidad de la oferta y la demanda. Cuando se fijó el precio entre la oferta y la demanda, cuando quedaron totalmente satisfechos oferentes y demandantes, es decir, cuando logran el equilibrio, el punto de intersección, ese es el precio del mercado. Ese precio pasa a ser un dato, porque es conocido por todos, y quien quiera hacer transacciones por encima o por debajo seguramente va a quedar fuera del mercado. Porque es un dato, ese dato que es conocido por todos hace que en ese mercado no existe incertidumbre, sino existe certidumbre, sea cuánto tengo que hacer la operación. Los productos son idénticos o son homogéneos, da lo mismo comprarlo a uno que otro, y además no existen barreras para entrar o salir de este mercado. ¿Se puede decidir en este mercado en forma individual cuál va a ser el precio de venta? No, el precio es un dato, lo fija el mercado. Cada empresario va a definir cuántas unidades ofrecer, cuántas unidades va a ofrecer, y el límite va a ser aquella en la cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esas son las características fundamentales que deben saber ustedes de este mercado. No tienen muchas herramientas porque la semana que viene vamos a ver los costos. Este sería entonces el mercado básicamente de competencia perfecta, que no existe en su forma pura, pero sí se dan situaciones muy parecidas a esto, y normalmente esto se da en los productos a granel, en los productos agropecuarios. Viendo otro tipo de mercado, tenemos el mercado de competencia monopolística, que es una competencia imperfecta, es decir, no es la competencia perfecta donde se fija directamente por la oferta y la demanda del precio, sino que a este mercado lo vamos a denominar la competencia monopolística. ¿Cuáles son las características también de este mercado? Es que existen muchos oferentes y muchos demandantes, ¿sí? Y son tantos que en realidad tampoco es que cada uno tiene poder para fijar el precio. La característica de este mercado es que si bien son muchos oferentes y muchos demandantes, los productos no son idénticos, los productos no son homogéneos, los productos son heterogéneos. Pero cuando hablamos de productos heterogéneos, hablamos de que son productos que satisfacen la misma necesidad, es decir, que son sustitutos. Pero acá el empresario le puede colocar una diferenciación
¿qué es lo que de alguna manera le va a permitir, dentro de lo que es el precio del mercado, tener un precio diferente? ¿Sí? Entonces, acá existen muchos oferentes, muchos demandantes, existe un precio normalmente guía en el mercado, pero cada productor puede diferenciar su producto de forma tal que puede ponerle un precio diferente. Entonces, la demanda no va a ser como en la competencia perfecta, en donde yo a ese precio, la cantidad que va a estar dispuesto a comprar el mercado va a ser infinita, sino que acá la curva de demanda de cada empresa va a tener realmente una pendiente negativa. Porque, por ejemplo, en el caso de las zapatillas, que es un ejemplo claro de esto, por ejemplo, la Topper tiene una determinada utilidad y es sustituto de una Adidas, pero a lo mejor la Adidas con una cámara de aire, con las 3 tiritas y con otra cuestión fundamental, hace de que Adidas pueda ponerle un precio diferencial y tenga una demanda a lo mejor un poco mayor que la zapatilla Topper, ¿sí? Entonces, hay muchos compradores, hay muchos vendedores, pero como hay una diferenciación del producto en donde juegan campañas publicitarias, servicios adicionales que también juegan en los costos, hace de que cada empresario pueda manipular de alguna manera el precio. Lo que no sabe el empresario es cómo va a responder la demanda, porque Adidas puede sacar una zapatilla, a lo mejor que quiera, por decir, no sé, qué sé yo, que tenga cámara de aire, que además me informe la cantidad de pasos que tenga, y a lo mejor la pone en 10.000 pesos, y esa diferenciación que le está poniendo, a lo mejor el mercado no reacciona, y a lo mejor el mercado disminuye la cantidad de compras de esas zapatillas, y lo que a lo mejor hace es contraer su demanda. ¿Se dan cuenta? Es decir, que acá nosotros, si bien tenemos un producto diferenciado y cierta posibilidad de que el productor ponga un precio distinto, tiene que estar atento no a cómo va a reaccionar la competencia, pues son un montón de competidores en el mercado, sino más bien a su demanda, si va a estar dispuesto o no a pagar este sobreprecio. Lo mismo que en la competencia perfecta, siempre el límite de cuánto voy a ofrecer de este producto diferenciado es aquel límite donde el ingreso marginal, es decir, el ingreso de vender una unidad más, iguale a los costos de producir una unidad más. Si ya los costos de producir una unidad más son mayores al ingreso que voy a obtener por hacer esa zapatilla adicional, y ahí ya no me conviene seguir lanzando esa zapatilla al mercado. Entonces, este mercado tiene características muy similares a la competencia perfecta. La diferencia es que si bien son productos sustitutos, la zapatilla tiene el mismo uso para todo, acá existe algo que yo voy a poner a mi producto, que lo voy a diferenciar y que eso me va a dar cierto poder para poner un precio distinto. ¿Qué va a pasar? Y bueno, acá voy a estar expectante de cómo me vaya a responder la demanda. No los otros, pues son un montón de competidores, sino que realmente ese producto logre captar la demanda que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber? Que el límite de producción siempre es cuando el ingreso marginal en estos dos mercados iguala al costo marginal. Cuando los costos van por encima de la unidad o del ingreso que me provoca esa unidad, y ahí ya no me conviene. Si estoy por debajo, voy a seguir ofreciendo hasta que se dé esta igualdad. Estas serían básicamente las características de estos dos mercados. No sé si les han quedado dudas. Vuelvo a reiterar, ¿qué nos interesa? Que sepan estas características, las características teóricas, que ustedes sepan diferenciar un mercado de otro mercado. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Un mercado de gaseosa sería un producto heterogéneo? Y, por ejemplo, la Coca-Cola es distinta a la Priti. Sí, ese sería, exacto, eso Y sería una... ahora sí digo, un mercado de gaseosa y entre comillas digo Coca-Cola, sería homogéneo, ¿no? Porque estoy hablando de la Coca-Cola sola. En realidad, el mercado es el mercado de la gaseosa, ¿está? Cuando nosotros analizamos el mercado de la gaseosa, es lo que vos decís, tenemos la Priti, tenemos la Coca-Cola, tenemos la Pepsi,
Y esa, en definitiva, es una competencia monopolística. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola, por ejemplo, por ser Coca-Cola, tiene precios distintos a la Priti. ¿Te das cuenta? Y es el mismo producto que satisface la misma necesidad. Ahora, si yo te digo, bueno, la azúcar al granel, sin que tenga, digamos, una Competencia cuestión... perfecta. Exactamente, Porque sí. en todo, sí. ¿Lo entendiste? Sí, 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 perfectamente. Bien, tengan en cuenta entonces características. ¿Qué nos interesa? Que ustedes puedan diferenciar un mercado de otro, así como dijo recién el compañero. O sea, bueno, la Coca-Cola tiene una diferenciación por ser Coca-Cola, y si ustedes se fijan, la Coca-Cola a veces hasta es más cara que la Pepsi. ¿Se dan cuenta? Eso es una diferenciación. Esa es una competencia monopolística. ¿Sí? ¿Querés venirte Sí, acá? sí, profe. Bien, ahora seguimos con los otros mercados. Ahí bien, seguimos con los otros. Hola chicos. Bueno, ¿Qué tal, profe? ¿qué tal? Vamos a seguir un poquito con el tema este de mercados, como dice la profe, que a nosotros nos interesa que sepan distinguir los distintos tipos de mercado y que sepan aplicarlos a qué productos pueden, digamos, nosotros decir que responden a esos mercados que hemos visto aquí. Bueno, ustedes saben que nosotros los mercados los dividimos en dos grandes grupos, que van a ser de competencia perfecta, que es lo que vieron con la profe, y luego tenemos los mercados de competencia imperfecta. Dentro de los mercados de competencia imperfecta figura lo que les dijo Gabriela, que es competencia monopolística, pero también figura el monopolio y el oligopolio. El monopolio sería un caso extremo de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque aquí hay un solo oferente de un determinado bien o servicio. Es decir, yo no puedo buscar productos sustitutos o servicios sustitutos a ese que me está brindando ese oferente, que es monopolista. Por eso yo digo que el mercado este de monopolio es el extremo de los mercados de competencia imperfecta. El monopolio, ¿no es cierto?, fundamentalmente son mercados monopólicos, por ejemplo, el servicio de agua potable que tenemos nosotros, puede ser el servicio de gas, el gas natural, la luz, es decir, si ya a mí me cortan la luz, yo no puedo ir a otra empresa para que me provea de luz. ¿Puedo tener ciertos productos sustitutos? Sí, puedo alumbrarme con un farol, con alguna otra cosa, que no necesite electricidad, pero va a ser solo por un corto tiempo y no me va a brindar todo el servicio que me brinda la luz eléctrica, por ejemplo, de poder conectarnos y de usar internet, como lo estamos haciendo. De manera tal, entonces, que el monopolio tiene digamos, un privilegio dentro de los mercados. Y el privilegio representa un beneficio para el monopolista y un perjuicio para el consumidor. Porque así como la profe le dijo que los mercados de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al costo marginal y al precio, porque el precio está dado por el mercado, un competidor de una empresa de competencia perfecta no puede ser, es precio adaptante, se tiene que adaptar a ese precio del mercado. En el monopolio, el equilibrio del monopolio se va a lograr cuando el costo marginal sea igual al ingreso marginal, pero el precio puede superar, y lo supera, a este punto de equilibrio. ¿Y por qué lo supera? Porque no tiene un producto sustituto donde el demandante pueda, digamos, recurrir a una defensa. En el monopolio, la defensa del consumidor, que sería el buscar otras alternativas, no es posible, porque hay un solo oferente de un determinado bien o servicio. Es decir, que así como la curva de demanda de un mercado de competencia perfecta es horizontal,
la curva de demanda de un monopolista es una curva de demanda negativa. Es decir, que tiene una pendiente. Y esa pendiente, según en el grado en qué porción nos encontramos, esa pendiente puede tener una elasticidad que sea mayor a 1, una elasticidad que sea igual a 1 o una elasticidad menor a 1. Esas elasticidades me van a permitir a mí aplicar una política determinada como monopolista. Porque si bien el monopolista puede determinar el precio, porque no tiene competidores cercanos, lo que no puede es cobrarme un precio indiscriminado, ilimitado. Es decir, no puede el monopolista decir, le cobro 100, 200, 300, lo que sea, porque yo ya sé que no tengo ningún competidor a mi alrededor. Eso no lo va a poder hacer. ¿Quién le va a poner el límite al monopolista con respecto al aumento en los precios? La curva de la demanda. Porque ¿cuál es la defensa que tiene el consumidor en este tipo de mercados? No tiene el consumidor una defensa de buscar otros productos u otros servicios porque no hay cercanos, pero sí puede responder disminuyendo la cantidad comprada. Y eso lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué cuidamos la luz ahora? ¿Por qué cuidamos el consumo del gas? Y si nosotros pensamos, ¿quién de nosotros no en este mes no ha dicho, no, voy ya a los calefactores, como ya empieza a ser los días cálidos, ni siquiera lo dejo en piloto, porque voy a ahorrar gas? Eso nos pasa a todos. ¿Pero por qué? Y porque sabemos que tiene un precio importante el consumo del gas. No como antes, que el gas lo determinaba, como era estatal, el precio lo determinaba el gobierno y no importa la estructura del costo, porque el gobierno si pierde, ¿quién paga la diferencia de esa pérdida? Nosotros con los impuestos. Se trabaja con ineficiencias. En el monopolio hay una cierta ineficiencia. La ineficiencia es que al no existir competidores, el precio está por encima de ese punto de equilibrio, que sí lo tiene el mercado de competencia perfecta. Es decir, que hay un cierto grado de ineficiencia que no lo tiene la competencia perfecta. Pero ese cierto grado de ineficiencia tiene un límite, que es la curva de la demanda. Es decir, que la curva de la demanda me va a decir a mí hasta dónde yo puedo incrementar el precio de eso que estoy vendiendo. Y va a depender de en qué tramo de esa curva. Porque recuerden que la curva de demanda de un monopolista es la curva del mercado, porque es al único que le vende a ese mercado. Hay un solo oferente. Entonces, si yo me encuentro en un tramo de la curva donde tengo una inelasticidad, es decir, que es igual a 1, la elasticidad precio de la demanda, yo voy a tener un ingreso que va a tener su beneficio máximo. Un ingreso total donde voy a obtener un beneficio máximo. Si es inelástica y yo bajo mucho el precio, supóngase que yo baje el precio, como monopolista lo puedo hacer, para aumentar el volumen de ventas. Porque yo sé que si me aumentan el volumen de ventas, puedo bajar porque puedo recuperar eso de menor precio que estoy cobrando, porque lo voy a recuperar por el volumen de venta. Pero si tengo una elasticidad que es menor a 1, voy a tener un ingreso total negativo. ¿Por qué? Porque no le va a afectar a las personas, no va a ser tan sensible que yo baje el precio el hecho que va a aumentar las cantidades compradas. Lo va a aumentar, pero no en una proporción mayor de lo que yo bajo el precio. Si es muy elástica, que tengo una elasticidad mayor a 1, significa que si yo bajo el precio de ese producto o servicio que estoy vendiendo, voy a tener una gran expansión de la demanda de ese producto. Entonces, todo lo que yo sacrifico por la disminución de precio, voy a tener un aumento más que proporcional a esa reducción del precio en las cantidades vendidas. Por lo tanto, yo ahí voy a tener un ingreso total que va a ir creciendo. Es decir, que yo estoy obteniendo un ingreso más que proporcional a lo que yo estoy disminuyendo los costos. Es decir, que el monopolista tiene un límite, y el límite se lo está dando la demanda. Ahora bien, cuando yo hablo de un monopolista, es decir, ¿por qué surgen los monopolios? Ustedes fíjense que uno de los aspectos que tiene de política económica los países que son, digamos, capitalistas, que son
países muy importantes que determinan muchas veces la tasa de interés mundial, como es el caso de Estados Unidos, ellos le hacen mucho hincapié a la política de destruir los monopolios. Es decir, fíjense que Bill Gates logró tener un monopolio impresionante en todo lo que era la informática y todo lo que es su negocio, y Estados Unidos le obligó a romper ese monopolio. Tuvo que dedicarse una parte del negocio a otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué rompen los monopolios? Precisamente por esa ineficiencia y porque el perjudicado es el consumidor. Entonces, pero hay en ciertas situaciones que no es posible romper esos monopolios, como es el caso de los monopolios naturales. ¿Cuándo un monopolio es natural? Cuando por la característica de la producción y de la elaboración de ese producto, de ese servicio, resulta imposible que pudiese venir otra empresa a competir, porque es muy alto el costo de inicio. Necesita una infraestructura tremenda para poder iniciarse en ese servicio, que el otro ya lo tiene, y que sería prácticamente imposible hacerlo. Pensemos una empresa que quiere venir a competir en el servicio del gas natural. Imagínense, va a tener que romper todas las veredas de los frentistas, colocar todas las instalaciones nuevas, sería imposible hacer eso. Entonces, cuando es ese tipo de servicios, ese tipo de productos, que naturalmente tienen un costo para poder ingresar a ese mercado, que es imposible de hacerlo, es impracticable, por sus altos costos, por su imposibilidad, nos estamos encontrando con monopolios naturales. Entonces es muy posible, muy complicado romper ese monopolio. Salvo... Digamos, profe, que los monopolios naturales tienen que permanecer porque no hay otra opción. Mira, hay otra opción, que podría ser, por ejemplo, como ocurrió con el caso de los teléfonos. Se le da una concesión o se le permite la explotación por regiones. Entonces vos tenés que gas, viste, Ecogas está para la zona de Cuyo. Después está Litoral Gas para la zona de los litorales. Es decir, le vas dando porciones de regiones a cada empresa, y lo mismo, ya vamos a ver enseguida, puede ese número reducido de empresas a quien vos le permitiste que brinde ese servicio que es monopólico, le podés permitir que lo haga por regiones, y ya compite con otra empresa. Pero eso, al ser un grupo reducido, se llaman oligopolios, que es también un ejemplo de mercados de competencia imperfecta. Entonces, esos... sí, ¿entendiste, Francisco? Sí, bueno, gracias. Entonces, el hecho está en que en lo posible hay que tratar de que esos monopolios, ¿no es cierto?, no estén presentes, o diluirlos de alguna manera, porque se está perjudicando el consumidor frente a las situaciones monopólicas. En otras ocasiones, los monopolios surgen también porque la empresa que está produciendo ese servicio es también la que tiene un alto poder dominante de los insumos que utiliza. Por ejemplo, por darles un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Supóngase que es una empresa que elabora combustible y resulta que es dueña de los pozos petroleros. Es decir, ella es dominante del insumo principal que requiere para poder elaborar los combustibles. Entonces, en ese caso es muy difícil que venga un competidor, porque la empresa, ¿no es cierto?, tiene un dominio sobre ese insumo principal que ella utiliza en ese proceso de elaboración. Entonces, se puede dar un monopolio por una cuestión natural, como la que yo les estaba diciendo, y se puede disminuir en algo ese efecto negativo dándole por regiones. O puede ser porque tiene una posición dominante en el insumo que requiere. También puede ser porque el mismo Estado les da una concesión, está regulado por el Estado. Como ocurrió, ustedes seguramente la mayoría no se va a acordar porque son muy chicos, pero cuando ocurrió, ¿no es cierto?, la primera presidencia de Menem, cuyo ministro de Economía era Cavallo, los teléfonos y los ferrocarriles eran estatales. Bueno, cuando ellos estuvieron, ¿no es cierto?, como presidente y ministro de Economía, privatizaron los teléfonos. Vamos a hablar ahora del teléfono, que es más útil para este ejemplo. Privatizaron los teléfonos y le dieron la concesión exclusiva únicamente a Telefónica.
que era una empresa española. Entonces, únicamente Telefónica era la que podía dar el servicio, es decir, que del monopolio estatal pasó a un monopolio privado como era una empresa española. Habría que analizar por qué circunstancias se dio que se lo dieron a una privada. El hecho está en que era una empresa totalmente deficitaria, teléfonos, daba pérdida, nadie podía tener teléfono, no había inversiones, entonces tampoco había demasiados motivos como para que viniera un inversor privado. Y si no le das una motivación, ¿sí, Francisco? Perdón, profe, que le corté vuelta, pero No ¿no es mejor para el Estado tener empresas así tan poderosas como, por ejemplo, si fuese el gas, como Telefónica, o por qué no querían invertir en ese entonces? ¿Que le genera mucho problema? No, o sea, vos tenés que ver cuál es el contexto en el momento de efectuar la inversión. En ese momento, cuando vino Telefónica a invertir, los teléfonos del Estado eran un caos, es decir, no había inversiones, y vos imaginate que para tener un teléfono, vos tenías que esperar aproximadamente entre 8 y 10 años después que lo pedías, si te lo daban. Para poder hablar por teléfono a Buenos Aires, por ejemplo, vos tenías que pedir a la operadora en un momento, por ejemplo, del día, y recién te permitían comunicarte al otro día. Para darte una idea, no teníamos comunicación prácticamente. Tenías teléfono, los que teníamos suerte, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos, como eran habitantes muy originarios de acá, uno de los primeros, tenía un único teléfono en mi casa, que era que le brindaba servicio a todo el barrio, porque el barrio no tenía teléfono. No te instalaban teléfonos porque no tenían las inversiones suficientes. Entonces, frente a ese panorama, si vos fuera Telefónica, ¿qué harías para invertir en esa situación? Te tendrían que dar un caramelo, entre comillas, muy grande. Y el caramelo que te daban era que te daban la exclusividad de la explotación de ese servicio por 10 años, suponete. Después de 10 años ya podían venir a competir otras empresas. ¿Entendiste, Francisco? Claro. Sí, a eso me refiero, Francisco, claro, que cuando vos necesitas inversión, les tenés que dar un beneficio a los inversores, porque el inversor no va a invertir si va a perder. Entonces, claro, sí, obviamente. Claro, en ese sentido es lo que yo te decía. Entonces, a ese tipo de monopolios, que son de ese tipo, puede ser, como les dije, porque dominan un insumo, porque son monopolios naturales, porque la característica de su sistema de producción no permite que vengan otros, puede ser por las regulaciones del Estado, en este caso que te digo, también puede ser porque tienen una gran publicidad, muy importante, que gasta mucho esa empresa en publicidad, entonces le cuesta que venga otro competidor porque va a necesitar muchos recursos destinados a la publicidad. Pero básicamente hay ciertas circunstancias, como ya las que les he dado de ejemplo, que hacen que surjan los monopolios. Lo ideal es que el monopolio no esté presente en una economía de mercado. Siempre va a haber algunos monopolios, pero que sean los menos posibles y que estén controlados porque perjudican al consumidor. Y desde el punto de vista de los oligopolios, que es en el caso que yo les decía a ustedes, cuando hay un grupo reducido de empresas que se reparten el mercado, allí hay una guerra de precios importantísima, porque si yo ocupo una parte del mercado y otra empresa tiene la otra parte, yo voy a querer arrebatarle la parte que tiene o que le quede cada vez menos y yo ocupe una mayor porción cada vez de ese mercado para quedarme y dominar todo. Si cuando hay un oligopolio también corro el peligro o está muy cerca el riesgo de convertirme en un monopolio. ¿Por qué? Porque al ser reducidas las empresas se produce guerras de precio para quedarse. O puede ocurrir otra cosa. Se ponen de acuerdo en el precio, dice, bueno, no me interesa, no nos interesa a nosotros captar el mercado del otro. Nos ponemos de acuerdo y ganamos todo, pero perjudico al consumidor. Nosotros decidimos el precio y vamos a decidir las condiciones en esta operativa de venta y compra. Porque tenemos la posición dominante, somos 5. Y no dejamos que entre nadie, nos ponemos de acuerdo con el precio y con las condiciones. En ese caso, ¿no es cierto?, estoy frente a un oligopolio, pero conformando un trust.
Los trusts, sí, profe, disculpe, una ¿no? pregunta. Sí, Eso sería en Marcelo. el caso, por ejemplo, de la telefonía celular, que por ejemplo a la hora de aumentar los precios, lo aumentan todos a un mismo ritmo. Exactamente, A eso nos referimos, a esa claro. postura de que los dos terminan ganando, pero perjudicando al consumidor. Correcto. Y fíjate que por allí hay guerras de precios, ¿viste? Que te dicen, bueno, o te dan incentivos para que te vayas y lo tengas, por ejemplo, en Sí, lugar te de pases Claro, a, Movistar, o te pases a la otra claro, te compañía. pases a otra Claro. empresa, sí, Bueno, sí, bien. ahí está la guerra entre ellos. O se ponen de acuerdo y Claro, fíjate bien. que si aumentan todo, Marcelo. Claro, y ahí empieza el famoso tira y afloja entre ellos mismos. Exactamente. Y siempre el consumidor, ¿no es cierto?, es el que se resulta perjudicado. Y también los Claro. monopolios suelen tener una estrategia de precios, digamos, diferenciados. Supónganse gas. Gas puede tener te cobra por el metro cúbico de gas para las empresas, para las familias te cobra un precio. Y para las empresas o los grandes contribuyentes cobra otro precio, el metro cúbico de gas. Esos son precios discriminados que también pueden llevar adelante los monopolios. Y así como hablo desde el punto de vista de la oferta, monopolio, oligopolio, grupo reducido, también existe desde el punto de vista de la demanda. En el libro no lo trata, no sé si lo hablará en algún lugar, pero les debe quedar también eso de que así como puede haber un solo vendedor o un grupo de vendedores, puede haber un comprador solo de un determinado bien o servicio o un grupo pequeño. En ese caso, en lugar de monopolio, se llama monopsonio, cuando es un solo comprador. Y monopsonio u oligopsonio, si es un grupo reducido de los que compran. En ambos casos, tampoco es beneficioso para el que, si soy yo, digamos, comprador, estoy hablando del punto de vista de la demanda, un solo demandante o un grupo reducido de demandantes no es conveniente para el oferente. Porque si supónganse, yo tengo un negocio que vende un determinado producto y dependo de un solo comprador que me compra todo, va a estar muy lindo, me compra todo. Pero si tengo alguna dificultad con ese comprador o tengo alguna diferencia y me deja de comprar, tengo un serio problema. Lo mismo si tengo un grupo reducido. Siempre, chicos, la competencia es la que beneficia al consumidor. La competencia beneficia al consumidor y también hace crecer al oferente. Porque si el oferente sabe que tiene un competidor cercano, va a brindar el mejor servicio para no perder esos clientes. En cambio, si uno no sabe que nadie le va a competir, uno le brinda cualquier servicio porque sabe que lo tiene cautivo ese cliente. ¿Se dan cuenta? Ese sería el caso, digamos, de las explicaciones de un mercado monopólico o oligopólico. No sé si les ha quedado claro, si tienen alguna duda. No, de mi No, parte profe, ninguna por duda. ahora no. Bueno, a ver, la parte es bastante entendible. En el caso de mí me cuesta verlo gráficamente. Claro. Bueno, en cuanto a los gráficos, chicos, remítanse a los gráficos que están relacionados con la teoría que damos. Fíjense que nosotros le ponemos allí sí, sí, no. Limítense a cuando tengan un gráfico que le hayamos puesto sí, porque como le dijo la profe, esto es para que ustedes tengan una visión de la economía en general, de la micro y la macro. Después van a ir con mayor profundidad, sobre todo los licenciados en economía, a analizar, digamos, aspectos donde ya van a estudiar los gráficos, cómo se hacen determinados gráficos. Nosotros le damos lo más relevante, digamos, como para cuando ustedes cursen ya la materia que va a continuar a esta, ya van a tener una idea de lo que están hablando y les va a ser más fácil. Así que cuando es de la cuestión de los gráficos, limítense a eso que nosotros les vamos poniendo. Sí, no, sí, sí. ¿Estamos? Estoy bien, profe. Profe, buenas tardes. ¿El parcial va a ser con la misma modalidad que fue siempre, a múltiple opción y a justificarlo? Creo que no va a haber, no va a poder ser de justificación, van a tener distintas opciones y van a elegir una de esas opciones, pero van a tener que razonar bien, con cuidado leerlo lentamente, porque van a tener una pequeña introducción
en cada pregunta, donde van a tener muchas opciones y van a tener que elegir una. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Melina, me gusta. Sí, acá me preguntan por los gráficos. Le digo que no, porque acá me está poniendo que le explique. Yo le dije Ah, ¿le dijiste? que los gráficos tienen que ser únicamente cuando le ponemos sí, sí, si no, no. Ah, este gráfico no le pusiste sí, sí. El gráfico ese del monopolio, No, este gráfico a ver, ¿cuál es? perfecto. El gráfico este de la competencia perfecta, por ejemplo, que donde yo le pongo sí, pero fíjense, es nada más para que determinen la diferencia entre la demanda de un monopolio de competencia perfecta, que es horizontal, con respecto a un monopolio que es una demanda dependiente negativa. Eso nada más, chicos, no se hagan problema con los gráficos. En este gráfico de competencia perfecta, que es el que dice sí y que es el gráfico 7.1, acá fíjense que tiene el mercado que determina el punto de intersección, el precio que pasa a ser el dato del mercado, es decir, toda la oferta y toda la demanda. Una vez que se determina ese precio, que es en la intersección, después que les dice que a ese nivel de precio, cada una de las empresas competitivas, la cantidad que va a poder vender, es decir, la demanda a ese precio va a ser infinita. Por eso es que ahí les está mostrando el gráfico del mercado, donde se determina el precio por la oferta y la demanda, donde está la intersección, y a ese nivel de precio, cada empresa competitiva le van a demandar una cantidad infinita, porque ese es el precio que fijó el mercado. Alguien que preguntó que no entendía este gráfico, el 7.1. Igual básense en las características. No sé si les quedó. Sí, pasa que sería más fácil viendo el gráfico, profe, y explicándolo. Para Bueno, entenderlo mejor. ahí están viendo el gráfico que el compañero tiene duda. Ah, ¿Lo están viendo? Es este el gráfico. sí, profe. Bueno, fíjense, este es el gráfico del mercado de competencia perfecta. Acá están todos los oferentes y todos los demandantes. ¿Qué quiere decir? Que en el punto de intersección es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado. Acá tenemos todos los oferentes y todos los demandantes. Una vez que se fijó este precio, que es el precio de equilibrio, a ese precio, fíjense que lo traslada, lo proyecta el otro gráfico, a ese precio, cada una de las empresas competitivas, y la demanda va a ser infinita, porque a ese precio voy a poder vender todo lo que el mercado quiere. Si yo pongo un precio más arriba, no, porque no es el precio de mercado. Eso es lo que está diciendo este gráfico. Y a ese precio, el de 5 pesos del sándwich, es igual al ingreso medio y el ingreso marginal. ¿Por qué? Porque así yo venda una unidad más, siempre cada unidad me va a agregar 5 pesos, porque es el dinero que me fijó el mercado, el precio que me puso el mercado. Pero básicamente es todo el mercado y a ese precio, o sea, se van a demandar cantidades infinitas. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entendió? Está bien, profe, sí, sí. Sí, sí. Profe, disculpe, yo los gráficos que tienen costo marginal no los entiendo. No sé cómo es lo de la curva del costo marginal. Bueno, Yo tampoco, profe. claro, pero los costos los vamos a ver en la próxima clase. Por eso no los van a entender ahora, porque los costos recién los vamos a madurar la próxima clase. Y en realidad ahí se van a dar cuenta la diferencia, qué llamamos costo marginal y por qué está por debajo del costo medio. Está bien, Sí, profe. a mí me pasó que empecé a leer la teoría y la entendí, pero me costó de la unidad Claro. 5 entender un poco los gráficos. Claro, claro. Por eso les digo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, es probable que también les cueste un poco, o que sea abstracto el concepto de marginal, costo marginal, ingreso marginal, producto marginal, porque muchas veces los economistas cuando tienen que tomar decisiones o en economía siempre analizan en función de lo marginal.
Y bueno, uno se lo ha tratado de decir que es lo adicional, ¿no? Es lo que va agregando con respecto al anterior. Si es costo marginal, es lo que me aumentó ese costo total, en cuántas unidades me aumentó ese costo total, o en cuántos pesos, como consecuencia de producir una unidad más. El ingreso marginal es cuánto tengo, cuánto me aumenta el ingreso total como consecuencia de producir una unidad más. Y bueno, y es solamente ir respetando luego las tablas. Ustedes van a tener una tabla donde van a tener las cantidades, el precio de venta, y allí la cantidad multiplicado por el precio van a tener el ingreso total. Y después el aumento del ingreso total con respecto al aumento de las cantidades vendidas va a ser el ingreso marginal. Y el ingreso medio va a ser el ingreso total dividida las cantidades vendidas. Y ahí van a tener el ingreso medio. Una vez que sacan las distintas cantidades que representan al ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal, lo que tienen que hacer es representarlo en un sistema de ejes de coordenadas, nada más, donde van a tener las cantidades en la abscisa y todo lo que es ingresos en la ordenada al origen. Es decir, en la X van a ir las cantidades y en la Y van a ir todo lo que son ingresos. Y luego van a tener que ir relacionando, por ejemplo, para un ingreso, por decirle, total de 5, tengo que vender una cantidad. Entonces, para una cantidad para un ingreso total de 5. 2 cantidades para un ingreso de 10. Y luego voy uniendo las intersecciones y así obtengo las curvas. Es nada más que ir respetando las cantidades que me dicen las tablas esas que voy a ir armando y luego hacer el gráfico en un sistema de ejes de coordenadas. Quizás cuando vayan a ver el práctico lo van a poder ver mejor a esto, ¿no? Es decir, ¿cómo obtienen el ingreso total? Multiplican las cantidades vendidas con el precio de venta, que ese dato lo van a tener. Precio de venta, por ejemplo, 5. Cantidades vendidas, le van a dar una tabla que donde va a figurar 1, 2, 3, 4, las distintas cantidades. Luego el ingreso total va a ser el precio ese que le dieron de venta por las cantidades vendidas. Van a ser 5 por 1, el ingreso total va a ser 5. Si vendo 2, 5 por 2, 10. Sí, Franco. Sí, profe, eso lo hicimos. Va, creo. ¿Cómo? Eso lo hicimos. Va, yo creo. Y, bueno. Y el video también. Bueno. Sí, yo también lo hice. Bueno, si lo hicieron, fíjense que el ingreso marginal que les cuesta es simplemente trasladar esos datos a un sistema de ejes de coordenadas donde van a tener, en la X van a tener las cantidades, 1, 2, 3, 4, las que se venden. Y en las ordenadas, lo que representa el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal. Y van uniendo, según los datos de esa tablita que dicen que han hecho, y ahí les va a quedar la curva, que es lo que les cuesta a ustedes. En este caso, digamos, el ingreso marginal. Ahí la profe les va a enseñar. A ver, fíjense si pueden ver esta tabla y este gráfico. A ver. Está apagada la cámara que bueno. Aprende la cámara. A ver, esperen un poquito si pueden entender. A ver, ahí Nelly. Subir un poquito, a ver. Ahí. Sí. Fíjense, si estamos en un mercado de competencia perfecta, donde el precio de venta es 5, porque es el precio que determinó el mercado, donde se interceptaron las curvas, cada empresa a ese precio de 5 va a determinar cuánto va a ofrecer. Por ejemplo, si ofrece una sola unidad de sándwiches, el ingreso total va a ser 5, ¿sí? Si sale a vender 2 sándwiches, 2 por 5, 10. El ingreso total va a ser 10. Si decide vender 3 sándwiches a 5 pesos cada uno, va a tener un ingreso total de 15 pesos. Si decide vender 4 sándwiches a 5 pesos, va a tener un ingreso total de 20. Y si decide vender 5 sándwiches a 5 pesos, va a tener 25 pesos de ingreso total. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, vamos al ingreso medio, a esta columna. Ingreso medio es el ingreso unitario.
el ingreso total dividido las cantidades. 5 dividido 1, el ingreso por unidad vendida es 5 pesos, ¿sí? Si yo vendí 2 unidades, para saber el precio unitario, que sé que es 5, lo puedo hacer también. 10 dividido 2, 5, ¿sí? Si vendí, mi ingreso es de 15 pesos porque vendí 3 unidades, quiere decir que el ingreso por unidad es 5. Siempre el ingreso medio es el precio que me fija el mercado. Cada unidad de más que yo venda, siempre me va a adicionar 5 pesos. Siempre el ingreso unitario de una unidad es 5 pesos, porque el mercado me dijo que tengo que vender a 5 pesos. El ingreso marginal es lo que se incrementa por adicionar el ingreso total, lo que se aumenta el ingreso total por vender una unidad más. Fíjense, si vendo una unidad, mi ingreso es 5. Si vendo 2 unidades, mi ingreso total va a ser 10. ¿Cuánto se incrementó el ingreso total por pasar de vender de 1 a 2 unidades? 5. Si paso a vender ya no 2 unidades, sino 3, agrego unidad, ¿cuánto es el ingreso marginal? ¿Cuánto se incrementa mi ingreso por producir una unidad más? Y de producir 2 tenía 10. Al agregar una unidad tengo 5. ¿Cuánto es el ingreso marginal? De 10 a 5 a 15, 5. Siempre van a determinar el precio de mercado. Por eso es que a ese precio de 5, el precio es igual al ingreso marginal y al ingreso medio. ¿Se dan cuenta? Fíjense acá. A un precio de 5, estas son las cantidades y estos son los precios. ¿Lo ven el gráfico? Sí, profe. Bueno, fíjense. A una unidad la voy a vender a 5 pesos. ¿Sí? Cuando vendo 2 unidades, el ingreso marginal es 5 y el ingreso unitario es 5. Por eso es que a este precio la demanda del mercado va a ser infinito y siempre el ingreso unitario es 5 pesos porque yo no puedo cambiar bajo ningún punto de vista los precios. Y así yo incorpore una unidad y luego otra y otra y otra, siempre voy a incorporar 5 pesos, que es el precio que me fija el mercado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Fíjense acá. A ese precio, vendo las cantidades que quiero. Si el costo marginal es creciente, cada vez que es un tramo creciente, es lo que les dice la profe. Hay una parte de... ¿Ahí no se ve? Ahí se ve. Es lo que les dijo la profe. Hay ciertas cuestiones que todavía no las van a lograr madurar porque no entienden los costos o no tienen en claro las curvas de los costos. Esta es una parte del costo marginal que es cuando se hace creciente. Incorpora más unidades, tengo más costo marginal. Fíjense, ¿qué dijimos? Siempre donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Fíjense, este 100, ahí donde tengo las 100 unidades, acá, no sé si lo ven, este es el punto límite. Fíjense que si vendo 150 unidades, fíjense acá está el costo marginal y acá está el precio y el ingreso marginal. 150 unidades son más los costos que los ingresos. ¿Se dan cuenta? Por eso el límite son 100 unidades. Porque ahí es donde se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. Por encima de esto, la curva de costos va por arriba que el ingreso. Yo quiero saber por qué se hace, ¿qué es eso? ¿Ustedes la tablita. ¿Ustedes entienden o no lo que estamos hablando? Sí, profe. ¿Se lo entendieron? ¿Cómo? ¿Cómo? Me di cuenta por la tablita a qué se refería. Por eso. Quiere saber cómo sale el gráfico del ingreso marginal. Sale de esto. Tienen que organizar. Está bien. ¿Lo entendieron entonces con la tabla? Tienen que seguir la tabla con los números y fijarse que las cantidades van a ir en la X y todo esto, lo que es ingreso, van a ir en la Y. Y van uniendo, por ejemplo, cuando quieran graficar el ingreso total, van a tener que tomar como base la cantidad 1
y el número 5 en el ingreso total, la cantidad 2 con el 10, la 3 con el 15, y luego van a unir esas intersecciones. Sí. Y ahí le va a dar las distintas curvas, respetando las tablitas con números. ¿Estamos? Profe, no Sí. sé dónde leí que sobre la pendiente negativa, ¿se refiere al resultado, que es pendiente negativa? Claro, porque acá vos vas a ver que si Acá vos no tenés, te lo acá pongo. no, pero si vos tenés un ingreso total que te va creciendo, suponete, hasta 15, y después disminuye, ahí vas a tener negativo. Y la pendiente negativa de la demanda te dice que a medida que el precio aumenta de la venta de un producto, las cantidades que te compran disminuyen. Por eso tiene la pendiente negativa de la demanda. Ahora ¿Qué sí, es? Relación inversa. Claro, que va a ser en todo mercado, menos en la competencia perfecta. Claro. En la competencia perfecta, la demanda es perfectamente inelástica, es horizontal. ¿Por qué? Porque a este precio de 5, ¿ven? La demanda es horizontal, porque cada empresa a 5 pesos y va a poder vender lo que quiera. Va a tener el límite de costo, pero a ese precio el mercado va a demandar de manera infinita. En el monopolio y la competencia monopolística, y como van a decidir el punto hasta cuál van a dar la demanda a un precio distinto al precio de equilibrio. Por eso tiene pendiente negativa en los otros mercados. está bien, ahora sí, profe. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es medio complejo. Si les parece, dejamos paso a los chicos de práctico. Profe, tenía otra duda por las dudas. ¿Cuál? Ahí le digo que lo anoté por acá para no olvidarme. Ahí le digo. Uno, es sobre la competencia. Si la elasticidad es unitaria, ¿se competiría por el precio o cómo se compite? ¿Qué estrategia se usaría ahí? Porque yo sé que cuando es inelástica es por calidad y cuando es elástica es por precio, ¿no? Pero Sí, cuando pero es unitaria... no, cuando es unitaria tenés las dos. Tenés que cuidar el precio, pero también cuidar la calidad cuando es unitaria. Ahora sí. Porque acordate que si vos aumentás el precio, vas a tener una caída en la misma proporción. Entonces, tenés que cuidar también el precio. Si es unitaria, son las dos estrategias. Las dos estrategias, listo. Claro. El caso que es diferente es el de la competencia perfecta, donde la demanda ahí es perfectamente elástica, porque es una curva horizontal. Ese es el único caso que es diferente, digamos. Listo. Muchísimas gracias, profe. Bien. No, está bien, chicos. Bueno, los dejamos con los profes de práctico. Bien. Bueno, voy a cortar la grabación y volvemos a arrancar, ¿ah? Hola, Flor. Perfecto.